Estábamos en la terraza de un bar en Alicante. Era una tarde de domingo cualquiera, cálida, con ese sol que no quema pero tampoco perdona. Sergio había pedido un café solo, yo un vermut. Llevábamos 15 minutos sin hablarnos, cada uno mirando su móvil, hasta que el camarero llegó con la bandeja y dijo, con una sonrisa que me heló la sangre: «¿Lo de siempre para ti, Lucía?». Sergio levantó la vista. Yo me quedé petrificada. El camarero, alto, moreno, con una barba perfectamente recortada y una sonrisa que decía más de lo que debía, me guiñó un ojo y dejó el vermut justo delante de mí. «¿Nos conocemos?», preguntó Sergio, con un tono neutro, pero yo ya sabía que había algo en su cabeza que se había activado. «Sí, bueno, viene mucho por aquí», respondió el camarero, sin perder la sonrisa, como si todo fuese normal. Pero no era normal. Ese camarero, Hugo, me había besado en el baño de ese mismo bar 2 semanas antes. Me había quitado la ropa interior en un almacén lleno de barriles de cerveza. Me había dicho cosas al oído que Sergio no me decía desde hacía años. Y ahora estaba ahí, con esa maldita sonrisa, saludándome delante de mi marido como si nada. «No sabía que venías tanto por aquí», dijo Sergio, con ese tono que no suena a reproche, pero que está lleno de preguntas. Yo no respondí. Me llevé el vermut a los labios, intentando mantener el pulso. El hielo tintineaba en el vaso como si se burlara de mí. Todo lo que había empezado como un juego tonto se me acababa de ir de las manos. ¿Sabes ese momento en el que sentís que algo en tu vida está a punto de romperse, pero todavía no se ha roto? Eso sentí mientras Sergio volvía a mirar al camarero, y luego me miraba a mí, como haciendo cálculos mentales. A veces no hacen falta pruebas. A veces, la verdad tiene una forma de colarse sola por la rendija menos esperada. El resto del vermut me supo a culpa. Y yo sabía que aquello solo era el principio. Cuando salimos del bar, el silencio fue diferente. Sergio no caminaba a mi lado como siempre, con la mirada en el suelo o absorto en sus pensamientos, sino que iba 2 pasos detrás, como si me observara, como si esperara algo. Yo podía sentir cómo su cabeza no paraba de procesar lo que había pasado, pero lo más inquietante era que no decía nada. Ni una pregunta, ni una indirecta. Eso me ponía más nerviosa que si me hubiese montado una escena ahí mismo. El camino de vuelta fue corto, pero se sintió eterno. Yo no encontraba forma de romper ese silencio sin parecer culpable, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Cuando llegamos al portal y él abrió la puerta sin siquiera mirarme, supe que algo se había roto, aunque no supiera todavía qué tan profundo iba a ser el daño. Esa noche cenamos en silencio. Yo hice una ensalada, puse algo de pollo al horno, todo como si fuese un lunes cualquiera. Sergio se sentó frente a mí, masticó despacio, sin levantar la vista del plato. Me pregunté si estaba esperando que yo hablara primero, si esperaba una confesión, una explicación, o si simplemente estaba midiendo cuánto podía soportar antes de explotar. Al terminar de cenar, se levantó, lavó su plato, y se encerró en el despacho con el ordenador. Nada nuevo, en teoría. Pero esta vez, la puerta la cerró con llave. No por privacidad, sino como si necesitara crear una distancia física y definitiva entre los dos. Los días siguientes fueron raros. Sergio empezó a salir sin decir a dónde iba. Volvía tarde del instituto, más tarde de lo normal, y a veces llegaba con una bolsa de supermercado, aunque ya hubiese comida en casa. Dormíamos en la misma cama, pero yo notaba cómo se acostaba al borde, dándome la espalda, como si hasta el roce accidental de nuestros cuerpos fuera demasiado. No me preguntó nada, pero su actitud hablaba más que cualquier interrogatorio. Y eso me comía por dentro. Yo quería pensar que todo había sido solo un desliz, que podía controlarlo, que podía cortar con Hugo y fingir que nada había pasado.
Pero también sabía que mentirme no iba a cambiar nada. Ya había cruzado una línea, y aunque nadie lo supiera con certeza, el olor a traición estaba en el aire. Una tarde, mientras estaba en la ducha, escuché la puerta de casa cerrarse. Me quedé quieta, con el agua cayendo sobre mí, tratando de entender si acababa de llegar o si se iba. Al salir, encontré el pasillo vacío, y el salón también. Pensé que había salido a correr o a comprar algo, pero al ir a la habitación, vi que su armario estaba abierto. No era normal. Sergio era meticuloso hasta para eso. Me acerqué, y ahí fue cuando lo vi, faltaba ropa. 2 pantalones, 3 camisas, ropa interior. Nada desproporcionado, pero lo justo para que se notara que había empacado algo. No me atrevía a tocar nada, pero estaba claro, se había ido, o al menos se estaba preparando para hacerlo. Esa noche no volvió. Ni mensaje, ni llamada. Y al día siguiente tampoco. Intenté llamarlo 3 veces, y a la cuarta me bloqueó. Me di cuenta porque el WhatsApp dejó de mostrar su foto y la última conexión. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiéndome de repente como una adolescente atrapada en una mentira que ya no podía sostener. Sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Que no se podía mantener una doble vida sin pagar el precio. Pero no me imaginé que él lo supiera, o lo intuyera, de forma tan directa. Aún no sabía si alguien se lo había contado, si había vuelto al bar, si había hablado con el camarero. Todo eran suposiciones. Pero lo que sí sabía es que ya no estaba en casa. Y que no iba a volver así como así. El tercer día, sin saber nada, fui a su instituto. No para hablar con él, sino para ver si seguía yendo a trabajar. Quería saber si solo se había ido de casa o si había desaparecido del todo. Me quedé frente al colegio, a una cuadra, como una idiota, esperando a que saliera. Y lo vi. Salía con paso tranquilo, con una carpeta en la mano, saludando a una compañera. No parecía alterado, ni triste, ni furioso. Parecía simplemente indiferente. No se notaba ninguna emoción en su cara. Como si yo ya no existiera. Me escondí detrás de un coche, con el corazón latiéndome en las sienes. Me odié por estar haciendo eso, espiando, actuando como una culpable que no quiere enfrentar lo que ha hecho. Pero lo era. Y ahora empezaba a entender el precio. Esa noche, finalmente, me llamó. Una videollamada. Cuando contesté, estaba en lo que parecía un hotel. Fondo blanco, luces suaves. Vestía una camiseta simple. Me miró fijo durante unos segundos antes de hablar. ¿Tienes algo que contarme? No supe qué decir. Me quedé en silencio, tragando saliva, sintiendo que la piel me picaba del nervio. Él no parecía apurado, ni desesperado. Era como si me estuviera dando una última oportunidad. ¿Qué querés que diga? La verdad estaría bien, respondió, sin mover un músculo de la cara. Al menos una vez. No sé por dónde empezar. Por el camarero. ¿Desde cuándo te tirás a ese tipo? Ahí me quebré. Porque no lo dijo gritando. No lo escupió como un insulto. Lo dijo con una calma tan absoluta que dolía más que cualquier grito. Le conté. No todo. Solo lo básico. Que había empezado hace un mes, que fueron un par de veces, que fue un error. Él no me interrumpió. Solo escuchaba. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos. Así que solo un mes. Qué suerte la mía, dijo, con ironía. Me estabas calentando el café mientras pensabas en la pija del camarero. Qué linda imagen. Sergio. No. No digas nada más. Ya me dijiste lo que necesitaba. Gracias por la honestidad, aunque sea tarde.
Ahora necesito que no me escribas más. Cuando esté listo, te voy a llamar yo. Pero por ahora, necesito estar lejos de vos. Se desconectó antes de que pudiera responderle. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando mi cara reflejada en la pantalla negra. Ni siquiera lloré. No tenía lágrimas. Solo una mezcla de vacío, rabia y una culpa que no sabía dónde meter. A partir de ese momento, empecé a entender que lo que había hecho no se podía borrar. Y que la parte más difícil todavía estaba por venir. Pasaron 5 días desde la videollamada. 5 días sin mensajes, sin llamadas, sin saber si Sergio estaba durmiendo bien, si comía, si había hablado con alguien sobre lo que pasó, si me odiaba o si simplemente estaba tratando de borrar mi existencia de su cabeza. Yo no podía concentrarme en nada. Fui al trabajo por inercia, hablé lo justo con mis compañeros, comí sin ganas, me metí a la cama con la ropa puesta y me despertaba con los ojos hinchados de no llorar. El silencio de Sergio me dolía más que si me hubiese insultado, y cada hora que pasaba me parecía más evidente que esto no iba a arreglarse. Sin embargo, el 6.º día, a las 7:30 de la tarde, mientras cenaba una tortilla mal hecha que dejé a medio comer, recibí un mensaje que solo decía, mañana a las 10. En casa. Vamos a hablar. Me quedé mirando la pantalla varios minutos antes de responder, y lo único que pude escribir fue, ok. Dormí mal, me desperté 1000 veces, y a las 8 ya estaba levantada limpiando la casa sin ningún sentido, como si eso pudiera cambiar algo. Pasé el trapo por la mesa 3 veces, ordené cajones que no importaban, saqué el polvo del mueble del baño aunque lo había hecho el día anterior. A las 9:40 me senté en el sofá, con el corazón acelerado y las manos heladas. Cuando escuché la llave en la puerta, se me hizo un nudo en el estómago. No sabía si me iba a mirar con odio, con pena o con indiferencia. Lo único que supe, cuando entró y cerró la puerta detrás de él, fue que ya no era el mismo. Sergio entró, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó parado mirándome. No traía bolso, no traía nada. Solo él, con esa cara de quien ya no espera nada de la otra persona. No saludó. No preguntó cómo estaba. Fue directo al punto. ¿Tenés algo más para contarme? Yo negué con la cabeza despacio, sin poder sostenerle la mirada. ¿Seguro? Sí. Ya te lo dije todo. No, no me dijiste todo. Me dijiste lo básico, lo mínimo, lo que no te quedaba más remedio que reconocer. Pero no me contaste por qué. No me dijiste en qué momento decidiste que acostarte con otro era una mejor opción que hablar conmigo. Me quedé callada. Porque no tenía una respuesta clara. Porque tampoco quería inventar una excusa barata. No sé, dije finalmente. No hay un motivo único. Estaba mal, me sentía sola, vos y yo no estábamos bien. ¿Y eso te da derecho a cagarme? No, no me da derecho. Y no lo justifico. Pero no fue una decisión fría. No fue algo planeado. Claro, seguro que un día te despertaste y sin querer te bajaste las bragas en el depósito de un bar. No me hables así. ¿Cómo querés que te hable? ¿Como el idiota que se desayunó que su esposa tiene un amante por un camarero bocón? ¿Querés que te abrace y te diga que te entiendo? No quiero que me abraces. Solo quiero que hablemos como dos adultos. Yo ya te dije la verdad. Te estoy dando la cara. Tarde, Lucía. Me diste la cara cuando ya no podías esconderla más. Y ni siquiera tuviste el coraje de contármelo vos. Tuviste que esperar a que se te escapara la situación. Sí, fue un error. Un error enorme. Pero estoy acá, dando la cara, diciendo lo que pasó. No me fui, no te negué nada, no seguí mintiendo. ¿Y eso qué?
¿Querés un premio por haber confesado? No. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Que sé que hice una mierda y que no espero que me perdones ya. Pero necesitaba decírtelo. Sergio se pasó la mano por la cara, visiblemente alterado, pero todavía contenido. Caminó de un lado a otro del salón sin mirarme, como si le costara estar quieto. ¿Él te importa? No, respondí sin dudarlo. No fue por él. Fue por mí. Porque me sentía vacía. Porque no sabía cómo volver a conectar con vos. ¿Y en vez de hablarme decidiste cogerte a un desconocido? No es un desconocido, trabajamos juntos. Pero tampoco es alguien que me importe. No quiero seguir con eso. Nunca quise tener una doble vida. Pero la tuviste. Y ahora que se descubrió todo, claro, no querés seguir. Si yo no hubiese dicho nada, ¿hubieras cortado? No lo sé. Supongo que sí. No era sostenible. Pero entiendo que eso suena a excusa. Sergio se acercó un poco, sin sentarse, y me miró con una expresión que no supe descifrar. No era enojo puro. Era una mezcla de tristeza, decepción y una calma muy tensa. ¿Te das cuenta de que esto cambia todo? Sí. Lo sé. Yo no soy de los que gritan o arman escándalos. Pero esto me partió algo adentro. Y no sé si se puede arreglar. ¿Qué querés hacer? No lo sé todavía. Por ahora me voy a quedar en el departamento de mi primo. Voy a pensar. Pero lo que sí te digo es que no voy a fingir que esto no pasó. Y no voy a volver a esta casa como si nada. Si volvemos a estar juntos, va a ser con otras reglas. Con otra forma de relacionarnos. Y si no volvemos, quiero que sepas que no es por venganza, es porque hay cosas que no se pueden deshacer. ¿Y qué querés que haga? Nada. No quiero que hagas nada. Solo que no me sigas mintiendo. Y que si te vas a acostar con alguien más, tengas al menos la decencia de terminar conmigo antes. Yo asentí, con un nudo en la garganta. No podía decir nada más. Todo lo que dijera iba a sonar a disculpa barata. Sergio se quedó un momento más parado, mirándome, y luego se dio vuelta y se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y yo me quedé sentada en el sofá, como si el aire se hubiese vuelto más denso. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo un vacío inmenso y una sensación de que acababa de perder algo que ni siquiera sabía cuánto valía hasta que lo rompí con mis propias manos. No supe exactamente cuándo empezó su plan, pero lo que es seguro es que Sergio no improvisó nada. Todo lo hizo con calma, sin avisos, sin amenazas, sin un solo reproche más allá de aquella conversación en casa. Durante las 2 semanas siguientes no tuve noticias suyas. No respondía a mis mensajes, no devolvía las llamadas, ni siquiera visualizaba los intentos de comunicación. Al principio creí que solo necesitaba espacio, pero el silencio no era solo eso, era preparación. Lo entendí cuando fui al banco a sacar dinero y la tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error, intenté 2 veces más, y nada. Entré en la aplicación y vi que la cuenta común estaba vacía. Los movimientos mostraban 5 transferencias grandes, todas realizadas en el transcurso de los últimos 3 días. El destinatario era una cuenta nueva a su nombre. No dejó ni un euro. Fui a su oficina, pero no estaba. Su compañero me dijo que había pedido licencia por asuntos personales. Fui a su primo, donde supuestamente se estaba quedando, y tampoco estaba ahí. Nadie sabía dónde estaba Sergio, o al menos nadie quería decírmelo. Esa misma tarde encontré una carta certificada en el buzón. No tenía remitente, pero era de su abogado. Dentro, un documento de separación de bienes,
la solicitud de disolución del matrimonio y una cláusula detallada donde se especificaba que había pruebas que justificaban un divorcio con culpa. Adjuntaron fotografías. En 3 de ellas estaba yo entrando al edificio de Hugo, saliendo a la mañana siguiente, abrazándolo en la calle y subiendo a su moto. Lo había contratado a alguien para seguirme, o quizás lo hizo él mismo. No lo sabía, pero tampoco importaba. Las pruebas estaban ahí. Al día siguiente fui a la empresa. Tenía que mantener algo de normalidad aunque todo se estuviese viniendo abajo. Pero cuando llegué, Hugo me llamó aparte. Me pidió que habláramos fuera. Fuimos a una cafetería a 2 calles de distancia. Se sentó frente a mí, serio, con el café en la mano sin tocar. ¿Qué pasó? Me contactó tu marido, dijo, sin rodeos. Ayer a la tarde. ¿Qué te dijo? Nada muy largo. Me mandó un correo con un resumen de todo. Me dijo que si tenía algo de respeto por vos, debía mantenerme lejos. Que si seguía viéndote, te iba a arrastrar conmigo. Y adjuntó un PDF. ¿Qué PDF? Una carta con copia al Departamento de Recursos Humanos. Hablaba de conducta inapropiada, de conflicto de intereses, de un vínculo personal con una subordinada. Puso todo con fechas, lugares, y hasta capturas de mensajes. No sé cómo los consiguió. ¿Tu móvil? Sí, seguramente. Me hackeó o contrató a alguien. No importa. El punto es que si no corto esto, él manda la carta. Y yo pierdo mi puesto. Así que ya está, Lucía. No me llames más. No escribas. No vengas. No soy un mártir y no me voy a quedar sin trabajo por esto. No lo puedo creer. Pues créelo. El tipo no grita, pero sabe joderte la vida. Me dejó claro que no iba a levantar una mano, pero que si tenía que arruinarte en silencio, lo iba a hacer bien. Y lo está haciendo. Lo miré sin saber qué responder. No tenía argumentos. Ni dignidad en ese momento. Lo que había empezado como una aventura cobarde y llena de adrenalina terminó en una sala de café con un tipo que me decía que no valía el riesgo de perder su sueldo. Volví a la oficina como un autómata. Nadie me miraba igual. Algunos sabían. O todos. Me lo decían sus miradas esquivas, los saludos forzados, las sonrisas tensas. En solo 3 días pasé de ser una compañera más a ser la mujer del escándalo. Hugo pidió el traslado a otra sucursal. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé ahí, trabajando entre murmuros. 2 días después me llegó otra carta. Esta vez no era del abogado. Era del dueño del piso donde vivíamos Sergio y yo. El contrato de alquiler estaba a nombre de él. La notificación decía que se había rescindido el contrato. Tenía 30 días para dejar el piso. Intenté llamarlo, escribirle, suplicarle aunque sea un encuentro para hablar. Todo fue ignorado. Incluso me bloqueó en redes sociales. Ya no existía para él, salvo en el plano legal. Llamé a su madre, con quien tenía buena relación desde hace años. Me atendió, pero fue directa. Lucía, no me llames. No sé dónde está Sergio, y si lo supiera, no te lo diría. Lo que le hiciste no tiene nombre. Mi hijo no se merecía esto. Nunca lo voy a entender. Pero no esperes apoyo de esta familia. No más. Fue como si cada paso de su venganza estuviera milimétricamente planeado. Me quitó el acceso al dinero, al techo, a la familia, al entorno laboral. Sin gritar, sin insultar, sin tocarme un pelo. Me aisló por completo. Me dejó sola y con la cara marcada. No había forma de limpiar lo que hice,
pero tampoco imaginé que la respuesta sería tan quirúrgica, tan definitiva. Un castigo silencioso que me iba dejando sin espacios donde esconderme. Las siguientes semanas me moví como pude. Dormí en casa de una compañera que me ofreció el sofá hasta que encontrara algo. Llené formularios para alquilar, buscando departamentos más baratos y con dueños que no pidieran contratos imposibles. Volver con mis padres no era opción. No quería explicarles todo. Prefería enfrentar el juicio social que el juicio familiar. En el trabajo aguanté todo lo que pude. Finalmente, pedí el traslado yo. Una excusa administrativa para dejar el ambiente envenenado y empezar de cero. Me lo concedieron. Cambié de oficina, de ciudad, de horario. Y aún así, no podía dejar de pensar en todo lo que perdí. Y peor aún, en cómo lo perdí. Cada noche me preguntaba lo mismo. Si lo que hice merecía tanto. Si acostarme con alguien que no me importaba, por una carencia emocional que ni siquiera supe nombrar, justificaba esta ruina total. Pero esa pregunta ya no tenía sentido. No se trataba de si lo merecía o no. Era el resultado. Sergio había tomado las riendas de la situación y me había devuelto todo en silencio, sin una sola escena, pero con una contundencia que no podía discutirse. Su venganza no fue un impulso, fue un proceso. Y yo, por mucho que me doliera, tenía que asumir que lo había causado yo. Pasaron casi 3 meses desde que lo vi por última vez. La separación legal estaba en marcha, aunque todavía no se había firmado nada definitivo. Yo ya me había mudado a un estudio minúsculo que pude alquilar con ayuda de un préstamo, trabajaba en otra oficina donde nadie me conocía y vivía como si fuera una versión borrada de mí misma. No tenía amigos cerca, no tenía a nadie a quien contarle lo que pasaba por dentro porque lo único que me salía a decir era que lo arruiné todo y que no esperaba que nadie me tuviera lástima. Las primeras semanas sentí rabia, después culpa, y luego un silencio emocional que se convirtió en rutina. No soñaba, no lloraba, no me ilusionaba por nada. Solo me levantaba, trabajaba, comía algo, me acostaba. Me acostumbré a no esperar respuestas de Sergio. Me repetía que ya estaba todo dicho, que esa historia había terminado, que nadie vuelve después de algo así. Pero un viernes por la tarde, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje que solo decía, mañana. 11 de la mañana. Cafetería Serrano, al lado del mercado. No había más detalles. Era de él. Pasé la noche dando vueltas en la cama, sin saber cómo reaccionar, sin saber si quería verlo o si estaba preparada para escucharlo decir que todo se había terminado de forma definitiva. Me presenté puntual, temblando por dentro aunque lo disimulara bien. Él ya estaba ahí, con un café delante, solo. Me saludó con la cabeza, sin sonreír, y esperó a que me sentara antes de decir nada. No te cité para hablar del divorcio, dijo. Eso sigue adelante. Pero quería cerrar esto de otra forma. Al menos una vez. Está bien. Gracias por venir, contesté, sin saber muy bien qué decir. ¿Estás bien? Estoy sobreviviendo. No era eso lo que pregunté. No sé cómo se responde a eso. No quiero mentirte. Tampoco hace falta que me cuentes nada que no quieras. Pero, me quedó una pregunta desde ese día. Decime. ¿Me querías? Me costó mirarlo. No porque no supiera la respuesta, sino porque me dolía tener que decirla. Sí. Te quería. Y te quiero. Aunque ya no tenga sentido. Entonces, ¿por qué? Porque fui una cobarde. Porque no supe decirte lo que me pasaba. Porque sentía que me estabas dejando afuera sin darte cuenta, y en vez de hablarlo como una adulta, me escondí detrás de algo que solo me hizo sentir peor. Porque quería atención, porque me sentía vacía, porque no supe manejar mi soledad.
No fue por vos. Fue por todo lo que no supe enfrentar. Pero lo elegiste igual. Sí. Lo elegí. Y lo pagué. Y lo sigo pagando. ¿Crees que con lo que te pasó ya es suficiente castigo? No lo sé. A veces siento que sí, que ya está, que no puedo estar peor. Otras veces pienso que merezco más. Que aún no toqué fondo. Pero ya no busco justificarme. Sé que hice daño. No espero que me perdones. No quiero que sufras más de lo necesario. Pero tampoco me corresponde aliviarte esa culpa. Lo que hiciste fue tuyo. Yo hice lo que tenía que hacer para protegerme. No lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba distancia, necesitaba dejar de respirar el mismo aire que vos. Lo entiendo. No sabes cuántas veces pensé en escribirte, en decirte lo que sentía. Pero después me acordaba de tu cara el día que hablaste de él como si no fuera nada. Como si me hubieras arrancado algo y ni siquiera te dieras cuenta. Estaba en shock. No sabía cómo enfrentar todo eso. Yo tampoco. Pero lo hice. Y te voy a ser sincero, por momentos pensé en perdonarte, en volver. Pero cada vez que lo consideraba, algo me decía que ya no había vuelta atrás. Que el daño estaba hecho. Que no iba a poder volver a confiar en vos sin desconfiar de mí mismo. ¿Y ahora? Ahora solo quiero cerrar esto de forma decente. Me conoces. Sabes que no soy de los que odian. Pero tampoco soy de los que olvidan. Y lo que pasó entre nosotros no se puede rehacer. Yo no quiero vivir mirando para atrás. Y con vos ya no puedo mirar para adelante. No tengo nada que discutir. Lo entiendo todo. Y te juro que lo lamento más de lo que puedo explicar. No quiero que me pidas perdón más. Ya está. Cada uno va a seguir su camino. No te deseo mal. Pero tampoco quiero tenerte cerca. ¿Ni como amiga? No. No tengo la capacidad de compartir un café con vos sin recordar todo. No sé hacer como que no pasó nada. Y ser amigos no tiene sentido si hay una historia que se terminó así. ¿Y si algún día te arrepentís de no haberlo intentado de nuevo? Entonces será mi carga, no la tuya. Se hizo un silencio largo. No incómodo. Solo inevitable. Él terminó su café, me miró una vez más, y dijo algo que se me quedó grabado. Espero que te perdones vos. Porque lo que más te va a doler no es haberme perdido. Es no haber entendido por qué lo hiciste hasta que sea demasiado tarde. No supe qué responder. Me levanté, le agradecí el encuentro, y salí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por media hora. No estaba enojada. Ni siquiera estaba triste como las veces anteriores. Por primera vez en meses, sentí una calma extraña. No paz. Pero sí aceptación. Sabía que esa era la última vez que lo iba a ver. Y aunque me partiera el alma, también sabía que era justo. Que no había más que hacer. Ya no quedaba nada por decir. Después de aquella conversación en la cafetería, no volví a saber de Sergio. No lo busqué, no me respondió, y tampoco lo intenté más. Fue un cierre limpio, duro, pero sin vueltas. Lo acepté. No porque no me doliera, sino porque entendí que insistir solo iba a desgastarnos más a los dos. No quedaban puertas abiertas, no quedaban zonas grises ni excusas pendientes. Había una decisión tomada, clara, y era mi responsabilidad respetarla. Volví a mi estudio, seguí yendo al trabajo, mantuve la rutina porque era lo único que me quedaba estable, y pasé semanas enteras sin hablar con nadie más que con los compañeros de oficina. No quería ver a mis padres, no quería visitas, no quería explicaciones ni opiniones. Me volví más cerrada, más seca,
y me concentré solo en mantenerme funcional. No había espacio para más. Durante ese tiempo, me crucé varias veces con mujeres que, al principio, me daban cierta lástima. Mujeres en la misma situación que la mía, recién separadas, que hablaban de sus ex como si fueran monstruos, que repetían una y otra vez que no sabían cómo habían llegado a ese punto, que el dolor era insoportable, que se sentían perdidas. Pero yo no me sentía así. Yo no estaba perdida, ni confundida. Yo sabía perfectamente por qué había pasado todo. Y eso era lo que más dolía. Porque la historia no era complicada. No hubo una causa externa, no fue una crisis imposible de manejar, no fue una tragedia. Fue una elección. Fue mía. Fue un acto de egoísmo, de inseguridad, de debilidad. No necesitaba que nadie me lo recordara. Yo ya lo sabía. No me arrepentía por haber perdido a Sergio. Me arrepentía por no haber valorado lo que teníamos cuando todavía estaba a tiempo. Me arrepentía por no haber hablado cuando sentía que algo se estaba rompiendo. Me arrepentía por haber elegido el camino más corto, el más cobarde, el que parecía menos doloroso pero terminó siendo el peor. Lo pensé muchas veces. Si hubiera hablado con él antes. Si le hubiera dicho que me sentía invisible. Si le hubiera pedido ayuda, contacto, tiempo juntos. Tal vez él habría reaccionado. Tal vez no. Pero al menos habríamos tenido una oportunidad real de arreglarlo. En cambio, lo que hice fue cortarle esa posibilidad de raíz. Le quité la decisión. Lo dejé fuera del proceso, y después esperé que me perdonara. Fue una forma de traición mucho más profunda que la física. Lo excluí del conflicto y lo obligué a aceptar las consecuencias de algo que nunca pudo evitar. Cuando finalmente firmamos el divorcio, fue por medio de nuestros abogados. No hubo reuniones. No hubo palabras. Recibí el documento, lo leí, lo firmé y lo devolví. Me temblaba un poco la mano mientras escribía mi firma, pero no lloré. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Había sido largo, desgastante, silencioso. Terminarlo así, sin escándalos, sin gritos, sin arrastrarlo, fue lo mejor que pudimos hacer los dos. Un cierre frío, sí, pero digno. No nos debíamos más. Habíamos terminado el trámite y con él, la historia. Un mes después, mientras caminaba por el parque cerca de mi departamento, me crucé con la psicóloga que me había recomendado una compañera del trabajo. Me saludó con simpatía, charlamos unos minutos, y sin mucha presión me ofreció una cita si alguna vez quería hablar. Le dije que sí. No porque sintiera que no podía sola, sino porque me interesaba entender por qué había hecho lo que hice. No quería repetirlo. No quería volver a cometer el mismo tipo de errores en otra relación, si es que alguna vez tenía otra. Así que empecé terapia. Fui cada semana durante 6 meses. Hablamos mucho de mi infancia, de mi forma de enfrentar los conflictos, de mi tendencia a evitar el dolor directo a cambio de una solución rápida, aunque fuera destructiva. Me costó aceptar muchas cosas, pero lo hice. Sin buscar excusas, sin victimizarme. Me miré con honestidad, quizás por primera vez. En ese proceso, no encontré consuelo. Encontré responsabilidad. Y eso, aunque fue incómodo, me ayudó más que cualquier abrazo o palabra de aliento. Aprendí que no todo se arregla con disculpas. Que hay errores que se pagan con consecuencias definitivas. Que hay relaciones que no se rompen por un solo acto, pero que una vez que se rompen, no hay forma real de volver a lo que eran. Sergio me enseñó eso sin decirlo, con su forma de irse, con su silencio, con la contundencia de su respuesta. No necesitó gritarme que no me perdonaba. Me lo mostró con hechos. Y eso fue más potente que cualquier insulto. A veces, cuando salgo a caminar y veo parejas en los bares,
hablando sin mirarse, repitiendo los mismos gestos mecánicos que yo viví con Sergio, me dan ganas de decirles que hablen ahora, que digan lo que sienten, que no esperen a que sea tarde. Pero no lo hago. No soy nadie para dar consejos. Solo soy una mujer que aprendió de la peor manera lo que puede pasar cuando te desconectas del otro y después actúas sin medir las consecuencias. No tengo moralejas. Solo experiencias. Y cada día me esfuerzo por no repetir lo que ya sé que no funciona. Hoy vivo sola. No estoy en pareja, ni buscando estarlo. Tampoco me siento destruida ni vacía. Estoy reconstruyendo algo, aunque no sé bien qué. Mi identidad, mi dignidad, mi forma de vincularme con el mundo. No tengo apuro. No quiero repetir fórmulas ni convencer a nadie de que cambié. Solo quiero vivir sin cargar con la culpa como mochila. La asumo, la entiendo, la uso para no tropezar 2 veces con lo mismo. Pero ya no dejo que me defina por completo. Esta historia no tiene final feliz. No nos reencontramos, no hubo segundas oportunidades, no hubo reconciliación. Pero sí tuvo un final justo. Y eso, a esta altura, es suficiente. Sergio rehizo su vida. Me contaron que está saliendo con alguien. Me alegré por él. No me dolió. Fue un alivio saber que siguió adelante, que no se quedó estancado en la versión de mí que lo lastimó. Y yo sigo acá, con todo lo que eso implica. Sin grandes momentos, sin giros inesperados. Solo viviendo día por día, aprendiendo a ser alguien mejor, no por obligación, sino porque no quiero volver a ser esa versión de mí que arruinó algo tan valioso por miedo a decir lo que necesitaba. Y si alguien lee esto alguna vez, que sepa que no es una historia para generar compasión, ni para justificar nada. Es simplemente la verdad. Cruda, directa, sin adornos. Como tendría que haber sido desde el principio.